SER Podcast. Estamos luchando por los que han venido antes que nosotros y por los que vendrán después. La lucha y en defensa de los trabajadores de este país. Primero de mayo, de clase combativo. Primero de mayo, de clase combativo. Reivindicamos principalmente el que tengamos un reparto de salario justo. Si hay inflación tiene que haber también subida de salario, si no se descompensa. Sí, las grandes empresas están acumulando enormes beneficios, así que hay que repartirlos. La patronal está en plan de no subir los salarios, todo sube y nuestros salarios no. Los márgenes cada vez son más grandes, los bancos cada vez tienen más ganancias, las hipotecas cada vez están más caras. Así ha sonado este día en el que miles de personas han salido a la calle en Madrid, Santiago, Sevilla, Bilbao, Barcelona, en unas 70 ciudades de toda España para lanzar sobre todo un mensaje a la patronal. Tienen que pactar ya una subida de los salarios. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Noche de análisis en Hora 25 en este 1 de mayo en clave preelectoral y con los sindicatos, eso han dicho aquí esta mañana, con la sensación de estar más cargados de argumentos que nunca en sus reivindicaciones. Pocas veces voy a un 1 de mayo donde las posiciones argumentales de los sindicatos sean más fuertes. O hay un acuerdo, y un acuerdo rápido, esto no se puede dejar para después del verano, o el conflicto está garantizado. Bueno, en realidad la COE, aunque no físicamente, ha dado un portazo a las negociaciones. No estoy diciendo que vaya a acabar siendo como Francia, estoy diciendo que se compromete a la paz social sin ningún lugar a dudas. Unai Sordo de Comisiones Obreras y Pepe Álvarez de UGT esta mañana en Hoy por Hoy poniendo más presión sobre las empresas, sobre la COE y entrando después ya en la calle en campaña, haciendo un llamamiento a la movilización y a la participación en un año en el que España, han dicho, se juega mucho. Así que han pedido a los manifestantes que apoyen a las fuerzas progresistas que defienden lo público. 4 ministros del Gobierno han participado en la Marcha de Madrid, han destacado los logros en materia laboral de la legislatura, han aprovechado para marcar perfil propio de cara a las elecciones y han reclamado a la patronal que se sienta a negociar una subida de los salarios que compense la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Una situación de la que la oposición, el Partido Popular, culpa al Ejecutivo, culpa a los impuestos. Enseguida vamos a repasar lo que ha dado de sí en la calle y en lo político este 1 de mayo, que marca también la vuelta del puente en prácticamente toda España. Así que antes de entrar en el análisis, vamos a ver si ya se ha normalizado la circulación en las carreteras. DGT, Jaime Orejón, buenas noches. Muy buenas noches. A esta hora, afortunadamente, se va normalizando el tráfico en la red de carreteras del país, aunque eso sí, destacamos complicaciones por un accidente en Sevilla, en la AP4 en Los Palacios y Villafranca, en sentido Sevilla al margen. De este accidente destacamos complicaciones en los accesos a Madrid, destacamos la 1 en el Molar, a Tres Rivas y a 5 a su paso por Navalcarnero, y también si van a circular en Sevilla van a poder encontrar complicaciones en la 49 en Huevar de Aljarafe en sentido Sevilla. Precaución en estos tramos y vías. Para los que ya se ha terminado el puente, es para el escritor Daniel Bernabé. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y para 2 periodistas con los que vamos a comentar también hoy la actualidad, Isabel Morillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Manuel Rico. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. La España que trabaja. La España que trabaja, aquí estamos. Enseguida os pregunto cómo habéis visto los mensajes de los sindicatos y de las diferentes fuerzas políticas por este Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, que nos deja otros asuntos. El día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Casi 800.000 personas, según el Ministerio de Interior, se han echado a la calle por toda Francia, convirtiendo las manifestaciones del 1 de mayo en una nueva protesta contra Macron por su reforma de las pensiones.
Protesta que en ciudades como París, Nantes o Lyon ha terminado en choques y altercados entre los manifestantes y la policía, que ha usado gases lacrimógenos y cañones de agua. Hay 300 detenidos por todo el país. La que ha desafiado hoy abiertamente a los sindicatos es la italiana Giorgia Meloni. Ha aprobado en Consejo de Ministros una reforma laboral sin acordar que, aunque incluye algunas ventajas fiscales para trabajadores, también amplía las condiciones para los contratos temporales. Por eso los sindicatos dicen que fomentará la precariedad, y termina con la renta de inclusión a la ciudadanía, que ahora mismo cobran 800.000 hogares vulnerables. Aquí en España, una temporera marroquí ha muerto en un accidente de autobús en Almonte, en Huelva. Iba junto a otras 38 trabajadoras y 3 de ellas están muy graves. En el momento en el que el autobús ha volcado, se dirigían a una finca fresera a trabajar. Con fincas, en muchos casos aisladas, con caminos mal adecentados y, por supuesto, con mala iluminación. No es de extrañar lo que ha pasado hoy. Es Ángeles Escrivá, portavoz del colectivo Mujeres 24 Horas de Huelva, ha estado esta tarde en La Ventana. Terminamos en Estados Unidos. Científicos de Texas han diseñado un descodificador que, a través de la inteligencia artificial, es capaz de traducir en palabras lo que le pasa a una persona por la cabeza a través de su escáner cerebral. 16 horas se han pasado dentro del escáner los participantes de este estudio, que ha dado con la primera técnica no invasiva que consigue leer el pensamiento de forma tan precisa. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Es estremecedora la historia de Claudia, una chica de 20 años que se ha suicidado porque sufría acoso escolar cuando estaba en el colegio. Ella misma lo ha dejado escrito en una carta que es muy dura de leer. Se dirige directamente a sus acosadores. Dice: habéis cogido a una niña de alta autoestima y de altas capacidades y la habéis machacado hasta el punto de no salir de la cama en años y llevarla al suicidio. El Gobierno de Asturias ha abierto ya una investigación de este caso que nos ha golpeado este fin de semana, Javois. Pues además de la miseria habitual, por desgracia, de los casos de acoso escolar que terminan con un suicidio y que son insoportables para cualquier sociedad, la muerte de esta chica sirve también para alertar sobre algo que a veces se pasa por alto. El sufrimiento del acosado no termina cuando termina el acoso. El trauma de la víctima no se acaba cuando se le deja de perseguir. Las consecuencias del abuso en edades infantiles pueden durar toda la vida, porque además es la edad más delicada, por eso es lo que te marca con más intensidad, lo bueno y lo malo. En los primeros años se queda dentro siempre contigo, y cuando lo que te marca es el acoso y el abuso por parte de tus propios compañeros, por parte de la gente de tu edad, a veces no hay tiempo que lo borre. A veces tu vida se queda condicionada hasta acabar quitándote de en medio. ¿Qué decir? Eduquen a sus hijos con dignidad, eduquen a sus hijos en la compasión, en la igualdad, eduquen a sus hijos como personas, y sea así o no, lo hayan hecho o no, que ellos se comporten como tales y asuman la responsabilidad de sus actos. Estos no son bromas ni gamberradas de niños. Estas cosas pueden ser una clase muy cruel de crimen que no sabes además cuándo va a estallar. Manuel Javois, un abrazo, hasta mañana. Un beso, Marina, gracias, chao, hasta mañana. Hora 25, Marina Fernández. Con Isabel Morillo, Daniel Bernabé y Manuel Rico para analizar este 1 de mayo, marcado aquí en España por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas y por las generales que tenemos también en el calendario de este año. Miles de personas han salido a la calle hoy en toda España, convocadas por los sindicatos, para reclamar fundamentalmente a la patronal una subida salarial que ayude a los trabajadores y a las trabajadoras a afrontar el impacto de la inflación disparada, del coste de la vida, con plazos, además, antes del verano, y con advertencias, un otoño caliente si la COE no da su brazo a torcer. Y con mensajes también, como decíamos al empezar, de cara a las elecciones. Piden apoyar a las fuerzas progresistas para proteger las pensiones y la reforma laboral. Elsa Llorente, buenas noches. Buenas noches, Marina. Sí, así sonaba la calle hoy. 60.000 personas según los sindicatos, 10.000 según la delegación del Gobierno, han salido unidas hoy en Madrid a reivindicar más salarios para los trabajadores. Pepe Álvarez, líder de UGT, asegura que hay para todos. Hay mucha riqueza. Hay que repartir los grandísimos beneficios que tienen las empresas en nuestro país. Y si los empresarios no quieren repartir, los sindicatos piden al Gobierno que actúe en favor de los que menos cobran. Unai Sordo, Comisiones Obreras. Si COE no se aviene a un acuerdo,
hay que actuar desde la palanca fiscal y hay que subir el impuesto de sociedades hasta el 20 o el 25%. Hay que subir salarios, dicen, o si no, habrá más conflicto. Es un emplazamiento sincero a las organizaciones empresariales. Si no se avienen a negociar, la batalla se va a trasladar trinchera a trinchera. O en un plazo muy breve de tiempo tenemos un acuerdo o se van a quedar solitos en la mesa. Y reivindicación también de lo público. Una sanidad pública para todos. Porque hoy los sindicatos también han pedido que la gente vote en las próximas elecciones. Pero los sindicatos no somos neutrales. Consolidar en las urnas que no queremos que nos toquen ni las pensiones, tampoco la reforma laboral. Piden el voto para fuerzas progresistas que defiendan a la clase trabajadora. Decíamos que la idea fuerza de los sindicatos en este 1 de mayo es que las empresas tienen que subir los salarios, que la COE tiene que retomar la negociación colectiva, porque lo cierto es que hasta ahora la patronal no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta para esa actualización de los sueldos y las centrales ponen plazos para alcanzar un acuerdo. Sí, ya habéis escuchado a los líderes sindicales, no van a estar en esa mesa negociando eternamente. Dicen que se tiene que resolver antes de verano. Lo cierto es que hay conversaciones entre patronal y sindicatos, sí, reuniones discretas en las que se habla del perímetro que tiene que abarcar el acuerdo marco que sirva de referencia para negociar los convenios colectivos y las subidas salariales en las empresas, pero no hay propuestas por parte de los empresarios de cuánto y cómo tienen que subir los sueldos, ni de las cláusulas de revisión. Y ese es un punto de fricción importante. La patronal sigue rechazando vincular los incrementos de los sueldos a la marcha de las empresas con el índice con datos de Hacienda y Seguridad Social que plantearon los sindicatos. Dice Marina que es intervencionismo y que la negociación colectiva ha funcionado bien, siendo cosa de dos, empresarios y sindicatos. Y la cuestión aquí, claro, Elsa, es cuánto poder adquisitivo van perdiendo los trabajadores y las trabajadoras en España por el camino. Hoy tenemos un nuevo estudio que habla de que los salarios reales han sufrido un recorte del 5,5% en 2022, 2 puntos más que la media europea, y plantea este contraste, ese informe, con la situación de las empresas, porque en el mismo año repartieron más de 26.000 millones de euros en dividendos entre sus accionistas. Sí, es un informe que ha publicado hoy Oxfam Intermón, un informe más que constata la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, el 5,5% el año pasado según esta ONG, cuando los precios subieron de media más de un 8%, una pérdida que está 2 puntos por encima de la media europea. Esto supone que de media cada trabajador ha perdido 1.523 euros en poder de compra por la inflación. Alejandro García Gil es responsable de Protección Social y Empleo de Oxfam Intermón. Detrás de este recorte salarial está la inflación, pero es que detrás de la inflación está el aumento de los márgenes empresariales por parte de las grandes empresas. El informe alerta de que las empresas siguieron ganando más. Los dividendos crecieron casi un 27%, repartieron más de 26.000 millones de euros entre sus accionistas en España. Pide Oxfam que haya un aumento de los impuestos sobre las empresas de manera permanente y más control sobre los márgenes empresariales. Elsa Llorente, gracias. Adiós, gracias a vosotras. Manuel, empiezo por ti. ¿Cómo has visto tú este 1 de mayo? ¿Cómo has visto a los sindicatos, sus reivindicaciones, la movilización? Bueno, a ver, yo creo que la reivindicación, pues es que es el punto central probablemente. Se han avanzado en otros aspectos en esta legislatura, en los últimos años, la reforma laboral, el salario mínimo, que fueron reivindicaciones en años posteriores y por lo tanto han centrado el motivo, el lema de la manifestación en el aspecto más preocupante, ¿no? El informe de Intermón Oxfam que acabáis de mencionar efectivamente da el dato del 5,5% de pérdida de poder real de los salarios el año pasado. Está absolutamente en línea con la OCDE, que publicó un informe hace poco tiempo donde el dato que daban era del 5,3%, o sea, prácticamente idéntico. Y también en el de la OCDE se decía que España era uno de los 9 países, creo recordar, donde hubo mayor pérdida de poder adquisitivo dentro de los que analiza la OCDE, que son casi 40, ¿no? Entonces, bueno, pues es yo creo que un elemento central y por lo tanto poner ahí el foco me parece bien. Yo creo, estoy más en lo que dice Intermón Oxfam que en lo que le escuchamos a Unai Sordo de plantear que las subidas del impuesto de sociedades se hagan si no aceptan las subidas salariales. Yo creo que son dos cuestiones que tienen que ser independientes, porque el impuesto de sociedades hay que subírselo, pero no a la pequeña cafetería, no a la tienda de barrio, hay que subírselo a quienes menos impuestos
pagan por sociedades que son las grandes multinacionales. Y ahí hay que actuar ya, porque es un elemento de injusticia en la distribución de la riqueza brutal y que hay que actuar cuanto antes, precisamente para, a lo mejor incluso bajarle el impuesto a la tienda de barrio, pero los que reparten miles de millones, ahí hay que actuar. Segundo aspecto, el electoral. Bueno, yo creo que es lógico, los sindicatos no son neutrales, lógicamente, y aquí hay... todos tenemos una memoria, además, que es reciente, de alguna forma, porque empieza en el 2008, en el que ha habido dos crisis muy fuertes, muy potentes, con dos partidos en el gobierno y con dos formas de enfrentar esa crisis. Tenemos el recuerdo de lo que ocurrió con la crisis del 2008 y cómo la afrontó el PP, básicamente recortando derechos de la mayoría, y cargando a las espaldas de los contribuyentes los 60-70 mil millones de euros con los que se rescataron a los bancos, y cómo ha actuado frente a la crisis este gobierno, ¿no? Pues con los ERTE, con muchas otras medidas. Por lo tanto, yo sí que creo que hay formas de enfrentar la crisis. Y como hay unas elecciones ahí, pues al final los ciudadanos tienen que pronunciarse sobre qué forma de salir de la crisis prefieren. Oye, que pueda haber... lo que he descrito son hechos objetivos. Luego alguien podrá decir, no, pues las empresas tienen que ganar mucho y cuanto más ganen mejor. Bien, eso ya es una opinión, pero los hechos están ahí. Por lo tanto, que los sindicatos apuesten por quienes toman medidas, digamos que más sensibles con lo que son sus intereses básicos, pues también tiene una lógica aplastante, pero a mí me parece muy bien que lo hagan y que lo recuerden, porque yo de los que voto siempre, creo que efectivamente no vale quejarse el día después, hay que tenerlo claro el día antes. Decía Isabel, decía Unai Sordo en Hoy por Hoy esta mañana que pocas veces ha ido a un 1 de mayo en el que las posiciones argumentales de los sindicatos sean más fuertes que en este, en el que tuvieran tantas razones, estuvieran tan cargados de razones. Hombre, es verdad que con los datos objetivos en la mano y los números lo corroboran, o sea, los números hablan. Hay una crisis de inflación que está repercutiendo y que está cargándose de forma muy importante sobre las familias trabajadoras, y hay empresas que no están perdiendo dinero, al revés, sino que los beneficios están aumentando. Eso es claro, y a mí me parece que es un argumento muy sólido pedir pues que no que vayamos a un pacto de renta, que yo creo que sería lo idóneo, pero casi creo que en este momento lo podemos dar por casi imposible, ¿no? Pero por lo menos que se haga una revisión salarial al alza que cumpla mínimamente con lo que debe ser de justicia social. Ahora, también me parece que el lenguaje de hoy de los sindicatos, esto de la batalla, de vamos a ganar trinchera, es un lenguaje que, como bien decía Manuel, es muy político, porque los sindicatos también, claro que sí, hacen política, pero no sé yo si ayuda a que la situación con la COE, con la patronal en este momento se solucione. Lo que cuentan las partes que se sientan a la mesa de negociación es que la patronal, una patronal, que también lo decía Rico, que ha sido capaz de pactar una reforma laboral y un nuevo salario mínimo interprofesional con un aumento importante, no sea capaz de llegar a un acuerdo para una subida salarial. A mí me parece que detrás hay muchas razones que no son puramente económicas, sino que son más bien políticas, ¿no? De un tiempo a esta parte la patronal pues ya no llega, ¿no? A esos acuerdos que sí que vimos más en el principio de la legislatura. Hay un juego ahí, porque la COE no se ha levantado de la mesa ya de un portazo, sino que mantiene abierta la comunicación, va a contactos informales, pero realmente hace tiempo ya que todas las partes, sindicatos y gobierno, incluso la propia patronal, te dice que ahora mismo no hay condiciones para llegar a un acuerdo, porque la patronal no hay voluntad de llegar a un acuerdo. Yo creo que tiene mucho más que ver con un enfrentamiento con el gobierno y con el deseo de la propia patronal de que haya elecciones y gobierne el Partido Popular, claramente, que con ninguna otra cosa, ¿no? Y después es verdad que hay un dato que a mí me parece llamativo, que después los propios sindicatos te admiten que en las negociaciones colectivas que cada día hay en las empresas se está detectando una subida salarial media que está en torno al 3%, o sea que al final... En los pocos acuerdos a los que se ha llegado, efectivamente se han pactado subidas que no son tampoco desdeñables, que no están mal. Daniel. Y creo que estamos en un momento muy particular, y este momento es el que está dando el aspecto a la situación que debería ser lógica de resolver, pero no lo está siendo, porque abundando a lo dicho por Isabel,
Yo también creo que hay una motivación política detrás de las organizaciones empresariales para ya no sentarse a negociar, sino para ir negociando a un paso de tortuga y retrasando lo más posible un momento que saben que tarde o temprano va a llegar. ¿En qué sentido? Los costes de la guerra de Ucrania, que se manifiestan en el aumento de la factura eléctrica energética, repercuten inmediatamente, cuando sucedió hace un año y pico, en los precios. Las empresas tiran por ahí, aumentan mucho los beneficios, pero también suben mucho los precios. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cuando esos costes, mediante la intervención pública, han bajado, los precios no han bajado, con lo cual tenemos un aumento de los márgenes empresariales exponencial. ¿Esto qué significa? Por justicia social, los empresarios saben que se tienen que sentar, pero no solo, también por una cuestión económica. Cuando los precios están muy altos y los sueldos muy bajos, lo que ocurre es que los márgenes de ahorro de las familias y de gasto baja. Y si eso baja, ojito con la economía, porque se empieza a vender menos. No estamos aún en esa situación, pero ya se empieza a notar, y eso es peligroso para las empresas. Ellos mismos saben que es una situación insostenible también por el lado de que nadie desea llegar a un escenario de conflictividad social en las calles, evidentemente. Pero hay un factor, aparte del electoral, que yo creo que es el principal y el más notable, que creo que también importa. Importa que desde el año 2020 en este país se ha enfrentado la crisis de una manera diferente a como se enfrentó, como bien decía Manuel, en la pasada década con la crisis financiera. ¿En qué sentido? En el sentido de que se ha reducido la temporalidad enormemente con la reforma laboral, se ha socializado pérdidas para que las empresas no cierren, socializando sueldos con los ERTE, en una maniobra no vista hasta el momento y de gran calado, digamos, histórico, sin ninguna duda, y se ha aumentado un 47% el salario mínimo interprofesional. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con todas estas medidas que van justo a la contra del anatema neoliberal? Que se anticipaban grandes desastres, se anticipaba el apocalipsis, y lo que tenemos es más de 20 millones de personas trabajando afiliadas a la seguridad social. Creo que lo que no se quiere es que se saquen conclusiones políticas de aquí. Creo que lo que no se quiere es que las personas, los ciudadanos de este país, vean que detrás de esta forma de manejar no solo la economía, sino la crisis, lo que se halla es una forma diferente a la que nos habían dicho desde las instituciones económicas y de los empresarios y desde la derecha, que era la única manera de manejar la economía. Porque si de aquí se sacan conclusiones, tenemos un modelo diferente para manejar la sociedad en los próximos años. ¿Por qué es tan importante? Porque es que estos años que vienen no son cualquiera. Tenemos a las puertas dos transiciones importantísimas, energética y digital, que pueden permitir la reindustrialización del país. Y es justo ahí cuando en ese contexto es importante llegar a un acuerdo en lo concreto, en lo salarial, pero también llegar a un acuerdo, porque como país no nos podemos permitir estar con jueguecitos tácticos, cuando si hacemos todos el trabajo que tenemos que hacer, podemos situarnos en un ámbito diferente al que nos habíamos situado siempre, que era en la periferia de la UE. Ahora podemos ser más el centro. España está bien situada esta vez para lograr algunas metas. Se requiere, yo creo, a la COE como llamamiento que se sienten y empiecen a negociar. Decíamos, los sindicatos no son neutrales, apuntabais ahí quizás, ¿no?, una motivación política detrás de la actitud de la patronal. Este 1 de mayo solo se puede entender en el contexto de esta larga precampaña municipal, autonómica, nacional, después, que va a ser este 2023. Y en este escenario, y los partidos del Gobierno han salido a la calle a respaldar a los sindicatos en sus reclamos a la patronal. Claro que han aprovechado también para reivindicarse como Gobierno, pero también frente a sus ahora socios, pero pronto adversarios en las elecciones. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy los partidos del Gobierno no han tenido mítines, han estado en la calle con los sindicatos. Un llamamiento aquí a la patronal a que cierre cuanto antes, junto con los sindicatos, sí, un ANC que permita subir los salarios en el conjunto. Asistiendo a récord de beneficio en algunos sectores empresariales, es bueno que esos beneficios se socialicen y por tanto se puedan compartir con los trabajadores. Ahora es el momento de decir que lo que hay que moderar son los beneficios, que lo que hay que hacer es subir los salarios, moderar los beneficios. En este 1 de mayo, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Alberto Garzón han puesto el acento en ese acuerdo salarial pendiente, y la otra parte del Gobierno, Irene Montero. Este Gobierno, después de haber desplegado ese fuerte
escudo social, no puede permitirse concluir la legislatura con dos temas pendientes tan importantes para las familias como son las hipotecas y, por supuesto, sin topar los precios de los alimentos. A finales de mes, en 27 días, hay elecciones, así que quizá por eso hemos visto hoy en la misma foto a Irene Montero con Alberto Garzón y Yolanda Díaz, y sobre todo por eso, porque hay elecciones PSOE y PP. A la contra tenemos un Partido Popular que ha estado en el no por sistema. Ha dicho que no a la subida del salario mínimo, ha dicho que no a la subida de las pensiones, pone piedras en el camino para llegar a acuerdo. Hasta 6 ministros del gobierno de Sánchez están hoy manifestándose con los sindicatos. Pero es que ellos son los máximos responsables del recorte de poder adquisitivo de los españoles. Daba réplica a la ministra de Hacienda, la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Que la mejor garantía para el empleo es que Pedro Sánchez pierda el suyo. Ya queda menos, eso ha escrito en Twitter Alberto Núñez Feijóo. Ni el líder del Partido Popular ni el presidente del Gobierno han tenido hoy agenda, se reservan para el resto de la semana. Pues el Gobierno ha asumido las tesis de los sindicatos, el lema de los sindicatos en este 1 de mayo, y hemos escuchado, Isabela, a la ministra de Hacienda, a María Jesús Montero, señalar los beneficios récord de las empresas. En este punto sí hemos visto alineados a los socios del PSOE de Unidas Podemos. Hombre, yo creo que es un dato objetivo y lo decíamos justo antes. O sea, es lo que dota de mucho peso a la reivindicación que hacen los sindicatos hoy. A mí lo que yo creo que nos ayuda es la contaminación política y el tono de enfrentamiento. A mí me parece que la paz social y el diálogo social nos beneficia siempre a todos, con gobiernos del PSOE, con gobiernos del PP, con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha. Creo que es muy sano que a la misma mesa sindicatos y patronal, con la supervisión del gobierno, lleguen a acuerdos para todos. Y creo que cuando eso ocurre, las cosas van mejor. Ahora, llegados a este punto donde la patronal también se queja de que el gobierno los ha criminalizado y que hay una parte del gobierno, sobre todo la de Podemos, que ha arremetido duramente contra ellos, se dicen perseguidos. Bueno, yo no sé, ellos tendrán sus razones. Si hablas con los sindicatos, claramente te dicen que la patronal y las empresas, por estos beneficios récord, le están echando más cara que nunca, porque es que verdaderamente hay familias que lo están pasando muy mal y no llegan a final de mes, ¿no? Entonces, a mí me parece que toda esta polarización, que al final se traslada a todas las esferas de nuestra vida, y por supuesto esto también es política, pues no sé si va a ayudar a que de aquí a 8 meses veamos otro acuerdo entre sindicatos y patronal en España. Me temo que no. De momento, hoy lo que hemos visto es la foto de la unidad en Unidas Podemos. Daniel, hoy sí, Irene Montero, Alberto Garzón y Yolanda Díaz juntos por el 1 de mayo. Curioso, quizás, no sé si anecdótico, en el sentido de que frente a estos elementos de mucho peso y de mucha importancia, parece que de repente esta guerra interna dentro de la izquierda ha quedado hasta ensombrecida. Era como inútil hoy, al observar la manifestación y al estar allí, en el fondo, yo no sé si es que daba un poco incluso hasta de reparo acordarse de cuando los problemas reales se ponen sobre la mesa, lo otro queda absolutamente en un segundo plano. O sea, que queda en el fondo un poco igual que hoy se hayan hecho la foto juntos o no, en el sentido de que lo importante hoy era otra cosa. Y lo que debería ser importante en los próximos meses que vengan, evidentemente. Porque creo que detrás de estos movimientos hay, por desgracia, una guerra cultural ciertamente exitosa entre una parte de la población que se empezó a lanzar en la pasada década, pues no sin beneficios para los que la lanzaron, que fueron parte del aparato mediático de la derecha y la derecha política, en base a que los sindicatos poco más que eran una suerte de vividores que no hacían otra cosa más que vivir a cuerpo de rey, ¿no? Por las subvenciones. Da un poco igual que los datos constantemente desmientan que haya sindicatos como comisiones que fundamentalmente obtienen su presupuesto de sus afiliados, pero sobre todo el hecho de que, por ejemplo, ves donde se ha intervenido sindicalmente, al menos ahora, fíjate, hay en España 13 millones de personas directamente en la que sus sueldos, por decirlo de alguna manera, han sido elevados al alza gracias a la presión sindical. Tenemos 10 millones de pensionistas con una subida del 8 y pico %, tenemos otras 2 millones de personas que se les ha subido el SMI y unos 3 millones de funcionarios públicos, pero es que a la vez los convenios colectivos, allí donde los sindicatos tienen fuerza, han subido alrededor del 5%. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? No, los sindicatos funcionan. Y en la práctica,
te das cuenta cuando, por ejemplo, ves que la organización más grande de este país, y hablo de cualquier tipo de organización, deportiva, social, de lo que sea, es Comisiones con 1 millón de afiliados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una parte de la población que sabe lo que funciona. Pero, sin embargo, hay otra parte que sucumbe, digamos, a esta guerra cultural. Es ahí donde el gobierno, creo, y la política debería poner el énfasis, el ver que hay una diferencia entre gestionar de una manera y gestionar de otra. La diferencia entre un modelo y otro modelo. Porque si no, al final todo esto queda subsumido en una suerte de lugares comunes, de prejuicios y de hechos que no tienen que ver con la realidad, y dejan, digamos, en un segundo lado a lo que es una acción política coordinada, que es lo que hemos visto en esta legislatura. Ahí pone el énfasis el gobierno, por ahí va su relato. Otra cosa es que cale, Manuel. A ver, es que tienen, efectivamente, bueno, para que cale el relato hacen falta 2 elementos: que estés acertado tú y que haya un panorama mediático medianamente equilibrado, cosa que no ocurre en este país, ¿no? Pero efectivamente, a ver, el PP se inventó en la época de Aznar el milagro económico español, que se basó básicamente en privatizar salvajemente empresas públicas, ¿no? Y convirtieron en santo súbito a Rodrigo Rato, presunto delincuente, y se instauró, y ahí lleva décadas, la idea de que la derecha gobierna, económicamente maneja mucho mejor las cuestiones que la izquierda, ¿no? Bueno, yo creo que elementos como los ERTE, efectivamente, pero como la reforma laboral, la subida del 47% del salario mínimo, pero otras cuestiones como la ley Riders o el nuevo sistema de cotización de autónomos, que yo creo que va a ser realmente importante, pues son elementos que justifican otra forma de gobernar, y efectivamente yo creo que la izquierda tiene que aceptar ese reto, y frente al milagro económico de Rato tiene que plantear, pues que le llamen como quieran, si no milagro económico, porque la izquierda cree menos en milagros, ¿verdad? Pero la realidad económica alternativa sobre cómo gobernar. Y, por cierto, retomo una cosa que comentó Isabel, que me parece importante. La COE dice que Unidas Podemos decriminaliza. Ya, pero es que decir la verdad nunca es criminalizar. Y cuando Unidas Podemos dice que hay que actuar, por ejemplo, contra la evasión fiscal, eso no es criminalizar, decir que hay evasores fiscales y que hay que actuar contra ellos y luchar contra el fraude fiscal, porque es muy importante. Lo que yo no entiendo es que la COE no se sume a esa petición, porque nadie puede estar a favor de los defraudadores fiscales. Por poner un ejemplo que se me ocurre, pero así podríamos seguir. Aquí hay una cuestión que es, y los periodistas tenemos una obligación especial, que es abrir la ventana y salir y ver si llueve, ¿no? Cuando uno te dice que llueve y el otro que hace sol. Y en la COE, por ejemplo, dijeron que la subida del salario mínimo interprofesional iba a suponer un incremento del empleo del desempleo, importantísimo, una pérdida de empleo importantísima. Bueno, yo estoy esperando que alguien de la COE salga a explicar que se confundió, por qué se confundió y qué nuevo análisis hacen, ¿vale? Y así, con otras medidas que fue adoptando el gobierno, que todo iba a ser una catástrofe absoluta. Oye, ahí siguen, nadie ha pedido disculpas, nadie ha salido no solo a pedir disculpas, sino a decir, bueno, nos confundimos porque llegamos a estas conclusiones por estos análisis que se han demostrado erróneos, por estas conclusiones. No, nada. O sea, aquí hay alguien que pronostica el apocalipsis cada 3 días, el apocalipsis no llega y sigue pronosticando el apocalipsis. Eso sí, a 400.000 euracos al año los pronósticos del apocalipsis, como el jefe de la patronal. Digo, que es una forma mucho más cómoda de equivocarse. De equivocarse, porque oye, por lo menos, hombre, también no tendrá problemas para poner la calefacción en invierno, seguro. Tendremos también que poner en valor que esa misma COE que tú estás criticando, pues ha sido capaz de llegar a un acuerdo con la reforma laboral. En eso lo pongo absolutamente en valor, porque obviamente en lo que hagan bien hay que reconocérselo y en lo que hagan mal criticarlo. De todas formas, yo creo que cuando se quejan de criminalización, eso no se refieren a que haya críticas a la evasión fiscal, que posiblemente deberían ser exactamente, estoy de acuerdo contigo, deberían de ser ellos los que luchen contra ese tipo de prácticas que creo que hace un flaco favor al empresariado. Yo creo que se refieren a ataques concretos con nombres y apellidos de empresarios de este país que están generando muchos puestos de trabajo. ¿Cuál es el ataque?
bueno, pues no sé, no me gustaría a mí entrar a hablar de nadie en concreto, pero sabemos que bueno, pues sí, pues se ha hablado de una empresa, por ejemplo, como Mercadona, como el señor Juan Roch, que creo que cumple escrupulosamente la legislación laboral y que da buenos sueldos a sus trabajadores. No entiendo la persecución constante de Podemos con personajes como Amancio Ortega, dueño de Inditex. Vamos, no tengo yo nada que ver con ninguno de los grandes empresarios de este país, pero por concretar... Pero no se puede criticar a Amancio Ortega, por ejemplo. Pero ellos pueden sentirse criminalizados y decir, oye, mira, no somos el logro que viene a robar a los trabajadores en un sistema como el actual. La cosa es otra. Pero una cosa es robar, pero Amancio Ortega, me vale el ejemplo. Amancio Ortega, por ejemplo, su megayate, para su megayate creó una empresa en Malta. Tú dime qué necesidad tiene una persona que gana cientos y no miles de millones en dividendos al año de crear una empresa en Malta para ahorrarse 20, 30 millones de euros en un tema fiscal. Dime, ¿qué necesidad tiene? Entonces, yo si digo eso, que me parece fatal, estoy criminalizando a Amancio Ortega. Tú no eres ministro, no, Manuel. Pero bueno, yo o cualquier persona en este país no puede decir eso. Eso supone no reconocer los méritos que tenga Amancio Ortega que son evidentes en la creación de un imperio como Inditex. Es que ambas cosas son compatibles. Lo que no puede ser es que haya gente que considera que está por encima del bien y del mal y que por lo tanto no se le puede criticar en nada. No, yo aplaudo a Amancio Ortega que, por ejemplo, este año tuvieron, con años de retraso, pero subieron el sueldo a las empleadas de Inditex y eso me parece bien, ¿vale? Aunque tuvieron obviamente que movilizarse y luchar por ello. Y critico a Amancio Ortega que monta empresas en Malta para sus yates. Y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer todos. Y aquí nadie está por encima del bien y del mal. Muy breve, Isabel. No, a mí es que no me gustan las etiquetas en general, igual que antes decía Bernabé el tema de los sindicatos. Yo vengo de Andalucía, estoy harta de escuchar, los sindicatos son unos comegambas, los sindicatos no ayudan en nada. Pues mira, usted no habrá estado nunca en una empresa en crisis y no habrá sentido la ayuda que supone un comité de empresa y esos sindicatos ahí partiéndose la cara porque usted que está en un ERTE pueda salir de una situación, de ese atolladero en una situación digna. Porque es que quien hable así de los sindicatos no sabe la labor que tiene organizaciones como comisiones y como UGT o como otros muchos sindicatos que ahora mismo, pues los sindicatos médicos están haciendo muchísimo por la sanidad pública. O sea, quiero decir, pero no me gusta decir ni los sindicatos, como le oigo a Vox, tantas barbaridades, hay que arrinconarlo, quitarle las subvenciones, son unos comegambas, me repugna ese tipo de afirmaciones y tampoco me gusta la generalización de que los empresarios es gente mala que viene a aprovecharse del capital y de los trabajadores. Nadie ha dicho eso. No, por supuesto, no, vamos, yo creo que ha quedado claramente, pero bueno, hay determinada, todo ha venido porque la COE a veces se queja de que se siente criminalizada. No ha tenido agenda este 1 de mayo aquí el presidente Sánchez, que sí ha utilizado Twitter para reivindicar los logros en materia laboral que entiende que ha conseguido el gobierno y ha destacado algo que viene subrayando en los últimos tiempos, que es la paz social, la falta de conflictividad social en España que contrasta con la situación en Francia. Gases lacrimógenos y hasta cañones de agua ha utilizado hoy la policía contra los manifestantes en otra jornada de choques, de tensiones con 300 detenidos. Un 1 de mayo marcado allí por el rechazo de los sindicatos y de la calle a la reforma laboral que el Gobierno ha aprobado por decreto. Corresponsal Vicens Batalla, buenas noches. Hola, buenas noches, Marina. Casi 800.000 personas han salido a la calle en ciudades de toda Francia. Es la segunda cifra más alta, cifra oficial, desde que empezaron las protestas contra Macron, que como vemos recuperan cierto pulso, recuperan fuerza. Sí, bueno, exactamente a nivel general de Francia sería la sexta, pero es verdad que en París es la segunda. Es decir, en París han habido 112.000 personas y lo máximo que se había llegado hasta ahora a 119.000. Y además, si se compara esto con el 1 de mayo del año pasado, una situación normal, donde no se salía a la calle contra ninguna ley en concreto, en toda Francia hubieron menos de 200.000 personas, con lo cual se puede decir que incluso sabiendo que esta es la 13ª jornada seguida desde enero, sabiendo que era un lunes, que era un puente, digamos, era un fin de semana largo, que son vacaciones escolares en París, los sindicatos han conseguido incluso más de lo que había previsto el Ministerio del Interior, que hablaba de un máximo de 650.000 personas en toda Francia. Con lo cual, evidentemente, la ley se ha promulgado ya,
se tiene que aplicar el 1 de septiembre, pero la calle sigue protestando, ¿no? Protestando, las manifestaciones han sido masivas y han sido súper duras, de enfrentamientos con la policía. Ahora mismo el balance provisional es de unos 291 detenidos, una tercera parte en París, 108 policías y gendarmes heridos, pero también hay unos street medics, unos médicos que siguen a los manifestantes para ayudarles cuando hay algún problema, cuando son heridos, y ellos han calculado que han habido 200 personas heridas en toda Francia, unas 30 evacuadas. El ministro del Interior, Darmanin, ha hablado, porque hay gente herida de gravedad, ha hablado de que se va a matar al policía, al poli, o sea, el nombre en francés es flic, porque hay un policía a quien se le ha tirado un cóctel molotov en París que tiene quemaduras de segundo grado. Pero también es verdad que en ciudades como Nantes, en Lyon también ha habido disturbios muy fuertes, pero en Nantes concretamente ha habido un manifestante que no sé si tiene amputada la mano, pero también por algún tipo de granada o de gas lacrimógeno que ha lanzado la policía, ahora mismo también está en una situación muy grave, no peligro de vida como el policía, pero también están en situaciones graves. Y ahora mismo siguen habiendo escaramuzas todavía en París entre policías y manifestantes, aunque no sean demasiados, ¿no? Es decir, el tema continúa y habrá más manifestaciones contra la reforma de las pensiones. Y a partir de aquí, Vicens, los sindicatos franceses van a mantener entonces el pulso. ¿Qué cabe esperar de la reunión de mañana? A ver, mañana acabamos de saber que la reunión es a las 8:30 de la mañana. No nos han querido hoy decir directamente qué es lo que van a decidir, porque son 8 centrales sindicales totalmente diferentes entre ellas, pero han conseguido la unidad desde enero pasado, ¿no? Podemos escuchar lo que me ha explicado directamente el líder sindical reformista, Laurent Berger, que es bastante, con lo que decías también de Pedro Sánchez, que es bastante ilustrativo. C'est clair, on n'a pas eu du tout le dialogue social tel que nous connaissent nos camarades Unai Sordo ou Pepe Álvarez en España. Está claro, no ha habido diálogo social, como ha sido el caso en España con nuestros camaradas Unai Sordo o Pepe Álvarez, porque no ha habido una puerta abierta. Yo creo que hay una divergencia fundamental sobre lo que un gobierno como el de Pedro Sánchez considera normal en términos de diálogo social y lo que desgraciadamente el gobierno francés no comprende en términos de democracia social. Y además, antes de esto, no solamente ha citado a Pedro Sánchez, sino que también me ha citado a Yolanda Díaz y lo ha contrapuesto al ministro de Trabajo francés, Olivier Dussopt. Es decir, es curioso cómo los sindicalistas franceses tienen muy claro la diferencia que hay ahora mismo a nivel de discusiones sobre temas tan sensibles como es el tema de una reforma de pensiones y una subida de edad de jubilación respecto a España, y la líder de la CGT, que es un sindicato más duro, que acaba de llegar al cargo, Sophie Binet, ella también me ha explicado y ha utilizado la misma definición que Laurent Berger, que hay un problema de democracia social ahora mismo en Francia y que de hecho el problema es que el sistema francés no es como el español, no es parlamentario, es presidencialista, y esto lleva a que se tomen decisiones unilaterales como las que ha tomado Macron. Vicens Batalla, corresponsal de la SER en Francia. Gracias y buenas noches. Gracias a ti, Marina. Y de Francia a Italia, corresponsal Joan Solés, buenas noches. Buenas noches, Marina. Porque hoy el gobierno de la ultraderechista Meloni ha lanzado un desafío abierto a los sindicatos en pleno 1 de mayo, aprobando también por decreto una reforma laboral sin ningún tipo de negociación, sin ningún tipo de explicación posterior, que es exactamente lo que ha sacado adelante hoy el Consejo de Ministros. Joan. Ha sacado adelante una reforma que, según los sindicatos y la oposición, modera algo la presión fiscal de los empleados, sí, unos 100 euros por mes para las rentas bajas y medias, pero solo hasta final de año. La rebaja, en cambio, es mucho más para los empresarios. Les mantiene las rentas de capital y beneficios en el 20% y principalmente limita al 15% el impuesto único, la llamada flat tax, para los primeros 80.000 euros de renta. 19 millones de empleados italianos soportan el mayor peso fiscal de hasta el 40%, y sin embargo el gobierno de la primera ministra Meloni ha prescindido del consenso con sus representantes sociales en esta reforma laboral express aprobada por decreto este 1 de mayo. Además, según los sindicatos, aumentará la precariedad. Casi la mitad de quienes perciben el subsidio equivalente al ingreso mínimo vital que no tienen empleo lo perderán porque se limita a quienes tienen cargas familiares o problemas de salud. Habrá una revuelta comunal
nunca se ha visto. Nos ha dicho esta mujer que hasta ahora lo percibe. Para comer habrá que robar, nos ha comentado otra. Todo esto tiene ya respuesta, Joan, de los sindicatos que anuncian movilizaciones y huelgas a partir de ya mismo, de esta primavera. Sí, porque 6 meses después de la toma de posesión del gobierno de la primera ministra Meloni, de los posfascistas Fratelli d'Italia, con los derechistas de la Liga de Salvini y los conservadores de Forza Italia de Berlusconi, finalmente esta semana se ha constatado el rumbo del ejecutivo de Meloni. La semana empezó con la fiesta de liberación de Italia por los aliados el 25 de abril, pero la mayoría en el gobierno marcó distancia con el antifascismo de la celebración, y la semana terminó con una espiral de tensión con los sindicatos. Buon primo maggio a tutti. Buen 1 de mayo ha deseado Meloni. E adesso al lavoro. Ahora a trabajar, ha añadido, abriendo la puerta del Consejo de Ministros. En otro momento ha afirmado que mientras el gobierno italiano trabaja, los demás están de fiesta. La indignación de los sindicatos ha dominado las manifestaciones en todo el país. Di arroganza e di offesa anche verso i lavoratori. De medidas arrogantes y ofensivas para los trabajadores ha calificado Landini della Sigil, el primer sindicato de Italia, esta reforma laboral. Una provocación, según la líder de la oposición Schlein, del Partido Democrático. Continueremo questa nostra mobilitazione. La movilización seguirá, han anunciado los dirigentes de los 3 principales sindicatos, hasta obtener resultados y los cambios que necesitamos. Fino a quando non abbiamo ottenuto i risultati e i cambiamenti di cui abbiamo bisogno. Joan Soles, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero Francia, ahora Italia, reformas importantes por decreto. Daniel, ¿esto entienden que no tiene un coste político? El coste está siendo enorme, pero no solo para Macron. Está siendo enorme para toda la Unión Europea en su conjunto, en el sentido de que parece que aunque hayan pasado más de 10 años no se aprendió nada de lo que sucedió en Grecia. En Grecia, por unas cuestiones diferentes en aquel caso el pago de la deuda, se obligaba a la economía griega a realizar unos ajustes tremendísimos que posteriormente se demostraron que ni siquiera fueron efectivos a la hora de rebajar la prima de riesgo de aquella deuda, porque tenía que ver con los intereses especulativos de los bancos de inversión, y esto hasta que Draghi no intervino no sucedió. Pero sin embargo, el país Grecia se hundió literalmente en una escalada de recortes durísima. ¿Qué es lo que sucedió? Que además se perjudicó a la propia democracia, porque a pesar de que en ese país hubo un referéndum para priorizar el pago de las cuestiones sociales antes de la deuda, no se respetó ese referéndum por parte de la Unión Europea. Cuando al final surgen los partidos y crecen los partidos de extrema derecha y la gente no confía en la Unión Europea y no confía en los gobernantes, es por este tipo de cosas. Cuando hay oportunidades de hacer las cosas diferente y se hacen de la misma manera, que es lo que está pasando con Macron. Creo que, fíjate, el cierto complejo que por desgracia arrastramos en España nos hace no saber ver esta situación, que es lo que está sucediendo. Porque yo recuerdo hace unos meses que incluso en elementos izquierdistas había casi como una envidia de lo de Francia. Yo quiero mi barricada. Decir, oye, que es que esto es muy serio. Que yo no dudo que los trabajadores franceses tengan que recurrir a eso porque no les queda más remedio, pero que esto no es una situación deseable, esto no es un juego. De hecho, como hemos escuchado en el reportaje, los propios trabajadores sindicalistas franceses se referencian en lo que está sucediendo aquí. A ver si resulta que con todos los problemas que tengamos y las cosas por solucionar que tenemos, aquí no lo estamos haciendo tan mal y estamos ofreciendo un polo igualitarista, vamos a decir, que en Europa empieza a servir como referencia. Porque si resulta que en Francia tenemos lo que tenemos que en Italia el gobierno de la ultraderechista Meloni lo que aplica otra vez es el chocolate del loro. Vamos a hacer por aquí unas rebajitas fiscales, pero seguimos con la misma receta de los últimos 20 años. ¿Esta receta se ha demostrado que en estos momentos vale para algo? ¿Valdrá para lo que ha valido siempre? Sí, al final la economía tarde o temprano la pones en movimiento, pero lo que a costa de crear una precarización social muy grande. Y todo esto va quedando ahí. Si lo que se trata es de adaptarnos a este nuevo momento, invertir en los factores productivos para crecer de otra manera, de una manera más igualitaria por justicia social y por estabilidad, que es lo que nos hace falta. Entonces creo que quizás, por resumir, haríamos bien en darnos cuenta de que quizás aquí no estamos haciendo tan mal las cosas en relación a cómo se están haciendo en Europa.
Isabel. Es verdad que en Francia todo apunta y todos los analistas del país indican que quien está de verdad pescando en esta fractura social tan importante es Marine Le Pen y la ultraderecha francesa, que a mí me parece increíble que en vez de ir a las barricadas mantiene una actitud como digamos más de alternativa o más seria y se está convirtiendo, erigiendo en referente para muchos trabajadores. A mí es que eso me parece una manipulación tan alucinante que no me cabe en la cabeza, pero claro, en ese tipo de choque tan fuerte, al final los extremos que vienen y te venden lo que es imposible, pues son los que ganan, ¿no? Y en el caso de Italia, claro, Meloni, que podría, con todas las diferencias que hay, venir a ser la Le Pen de allí, lo que viene ahora es efectivamente una receta de te voy a bajar unos poquitos de impuestos, las empresas van a tener que cotizar menos, pero voy a quitar lo que aquí sería como la renta al salario mínimo. Y además en Italia hay una fractura importantísima entre el norte y el sur. Y por lo visto esto a lo que afecta realmente es a casi 1 millón de familias del sur del país que se van a quedar sin ningún tipo de ayuda. Bueno, tampoco es que estuvieran cobrando, creo que era, aquí lo tengo, 580 euros mensuales la renta máxima. Claro, pues es un modelo social que yo creo que es kamikaze, ¿no? Sí, a ver, nos preguntaba si piensan que no va a tener coste, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, he visto a Bernabé muy optimista ahí, no lo tengo tan claro. A ver, coste tiene en imagen para Macron, para empezar, sí, porque se supone que digamos, su imagen se ha deteriorado mucho, pero claro, no hay en este momento un elemento electoral ahí, por eso también ha dado ese paso probablemente, ¿no? Y a ver, para quien va a tener un coste seguro es para los ciudadanos franceses, que a partir del 1 de septiembre entra en vigor la reforma de las pensiones y van a tener que jubilarse un par de años más tarde de media, ¿no? Entonces ese coste ya está garantizado. El coste político para quien adopta esta medida, que es la derecha francesa, pues vamos a ver, porque como mencionaba Isabel, vamos a ver si al final no termina recogiendo las nueces del árbol que está agitando Macron, si no las termina recogiendo Le Pen, ¿no? Que sería tremendo. Y en el caso de Italia, bueno, yo creo que es un gobierno que está recién elegido, entonces hay un elemento ahí de guerra cultural sí que clarísimo, ¿no? De un elemento simbólico muy potente de cuando se adoptan las medidas, que es eso, convocar un consejo de gobierno para aprobarlas el día 1 de mayo. El día 1 de mayo. Claro, porque, bueno, ya antes de llegar a presidenta, Meloni había en diversas manifestaciones jugado con eso, ¿no? Que el 1 de mayo no puede ser de la izquierda y que bueno, que desde el punto de vista de la extrema derecha es lógico que lo peleen, ¿no? Pero bueno, aparte de la medida que comentaba Isabel, de la renta ciudadana que se elimina, y que obviamente va a tener un coste tremendo también de nuevo para las familias más necesitadas, a mí la reforma de la temporalidad me parece, con la experiencia que tenemos todo en España, tremendo, ¿no? Porque precisamente el anterior gobierno había introducido, yo creo que un límite de 12 meses para los contratos temporales, con unas excepciones muy pequeñas y muy concretas, y ahora se alarga a 36, ¿no? Obviamente alargar la temporalidad es potenciar la precariedad de las personas que tienen peores contratos, porque obviamente al consejero delegado de la Fiat no le van a hacer un contrato temporal. Entonces, creo que no. Bueno, pues es que es machacar permanentemente en los mismos, pero bueno, oye, ellos saben para quién gobiernan, ¿no? Sí, no, y estratégicamente no está mal pensado. ¿En qué sentido? En enfrentar al penúltimo contra el último. Esta eliminación del 1 millón de personas, es decir, en el fondo luego esto no supone en términos reales grandes ahorros para el propio Estado, sí supone un perjuicio para las familias que lo dejan de cobrar, pero ¿qué se establece? Una narrativa en la sociedad de ya están los pobres queriendo vivir de las rentas del Estado, que son vagos, que no sé qué, ¿no? Y esto hay gente que cae en ello. ¿Para qué? Para mientras que hay una parte de la sociedad que está entretenida en esa lucha del penúltimo contra el último, no se centra en lo importante que es precisamente una reforma de la temporalidad. Porque al final, ¿tú para qué reformas la temporalidad de un mercado de trabajo con este eufemismo de lo flexible? Pues para permitir a los empresarios pagar menos y hacer contratos más relacionados con situaciones, es decir, para que ganen dinero en base a las rentas del trabajo, no en base a la productividad. Al final nos encontramos con que la ultraderecha en casi todos los países que gobierna tiene unos presupuestos muy neoliberales, por tanto anticuados,
pero que va un paso más allá en la lucha populista cultural de lo que ha ido la derecha hasta ahora. Quiero que abordemos ahora uno de los asuntos que está marcando la disputa política las últimas semanas, ese plan del PP y Vox en Andalucía para Doñana, que la Comisión Europea rechaza por los efectos desastrosos que puede tener para el humedal. Bueno, pues a pesar de esa advertencia de Bruselas, a pesar de que la Comisión ha tenido que salir incluso a desmentir al número 2 de Juan Manuel Moreno, al número 2 del Gobierno andaluz, por decir que era el hijo del ministro Planas el que marcaba la posición de Bruselas en este asunto, a pesar de todo esto, Génova respalda totalmente a la Junta de Andalucía y creen incluso en el PP que este enfrentamiento con el Gobierno central les puede beneficiar de cara a las autonómicas del día 28. ¿Y por qué lo creen? Bueno, pues entre otras cosas explican porque la ley que se está tramitando en Andalucía nunca se va a aprobar antes de esa fecha, antes de las autonómicas, así que no hay sanción de Bruselas a la vista en el corto plazo. La imagen que estamos dando en Europa, eso ya es otra cosa. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la consigna en el cuartel general popular es que Juanma Moreno no debe dar ni un paso atrás. Y nadie, tampoco en el PP andaluz, contempla un escenario distinto. El respaldo de la Dirección Nacional a su varón andaluz es total y absoluto. Y la estrategia de Génova pasa por mantener el pulso político con el Gobierno y utilizarlo además como combustible de campaña en otras comunidades autónomas. Es decir, mostrar a un Sánchez que, como hace con Andalucía, castiga a los territorios donde gobierna el PP. Ese es el mensaje. ¿Qué creen los populares que puede pasar ahora con respecto a Bruselas? Pues en realidad creen que nada. En la Junta de Andalucía dicen estar tranquilos, nos ayuda el calendario, aseguran. En el corto plazo no habrá más reacciones y mucho menos sanciones, dicen, porque estas solo pueden llegar cuando la ley esté aprobada y el proyecto tardará meses en tramitarse. Y por supuesto, añaden, no se aprobará en ningún caso antes del 28M. Isabel, el Gobierno andaluz está tranquilo. Yo no creo que esté tranquilo el Gobierno andaluz. Yo creo que sabe el presidente de la Junta que esto tiene un coste enorme para su imagen de político de centro moderado que pues que avalaba la Agenda 2030 y que iba a hacer de Andalucía una revolución verde. O sea, claro que lo que está pasando rompe la construcción de un liderazgo que en Andalucía ha sido un éxito porque él tiene muchísimos votos prestados. En las autonómicas sacó una mayoría absoluta con muchos votos prestados de gente pues de izquierda o del PSOE y esto no le gusta nada. Claro que esto tiene un desgaste y él mismo asume que se deja jirones en esta polémica. Lo que pasa, yo creo que María le ha explicado muy bien que ahora mismo aquí hay un enfrentamiento total en clave electoral y el PP cree que ha encontrado un hilo o algo con lo que puede confrontar perfectamente con el gobierno de Pedro Sánchez, que no es solo Doñana, es también la sequía, el campo. Ellos están convencidos de que le han arrebatado a Vox la bandera del campo español, que para ellos era muy importante, porque os recuerdo que en las últimas generales, por ejemplo en Andalucía, Vox adelantó al PP en 4 provincias y en 2 de ellas, que era Huelva y Almería, lo que había detrás era el campo, ¿no? Y bueno, y tiene a favor los tiempos, porque esta proposición de ley que se está tramitando en el Parlamento no se va a aprobar hasta julio, y una vez que pasen las elecciones municipales y autonómicas veremos qué pasa, porque yo sí creo que en el fondo, os quiero pensar, a lo mejor me equivoco, el PP no se atreverá a consumar esto hasta el final con una amenaza de multas de Bruselas gravísima. Yo creo que habrá que buscar salidas. De hecho, ya se han puesto sobre la mesa pues alternativas como la de que se permuten los suelos, y la gente que se le quitó el suelo en 2014 no se le quitó, simplemente se dijo que no podía ser suelo de regadío, pues le den suelos en otra parte que no sea la Corona Norte de Doñana, en Lepe o en otras poblaciones. Pero vamos, que es verdad que el PP dice que esto está muy bien, que están tranquilos y tal, pero yo estoy convencida de que el presidente de la Junta de Andalucía sabe que esto tiene un desgaste. De hecho, yo es que vengo de la Feria de Sevilla y lo que todo el mundo te preguntaba era ¿cómo ha podido hacer esto Juanma? Y no era gente solamente del PP, ni muchísimo menos, ni gente del PSOE, ¿no? Gente que estaba sorprendida por lo que han hecho. Sorprendida con esta estrategia. Con la iniciativa. Claro. Manuel. A ver, a mí se me escapa cuál es la estrategia del PP. No digo que no la haya, porque los partidos políticos cuando... En fin, si creen que tiene una bandera para desgastar a Sánchez o para robarle el voto del campo en determinadas provincias, pues oye, a lo mejor lo tienen medido, son elementos que se me escapan. Yo lo que sé es que aquí hay unos señores, que es el PP de Andalucía, en este caso, apoyado por el PP de Madrid, que definen unas cosas y luego el resto de la humanidad
que defiende la contraria, ¿no? El resto de la humanidad son los científicos, ¿no? Que quiero decir que no, la mayoría pues tendrán sus ideas, pero vamos, que no pertenecen, que no son los científicos socialcomunistas de España, sino los científicos en general dicen que eso es una barbaridad. La Unión Europea dicen que es una barbaridad. Se han inventado en sus campañas, que bueno, aquí como las practican todos los días y tienen pues una retaila de medios que repiten sus barbaridades y sus mentiras sin parar, pero se han inventado varias cosas sobre la Comisión Europea, sobre el gobierno europeo, que ha tenido que salir la Comisión a desmentirlas. Que es muy raro que la Comisión salga a desmentir a un gobierno nacional, porque o sea, tiene que ser una cosa como muy grave. Bueno, pues se inventaron que el hijo del ministro Planas es quien dirige la política europea, que yo no sé qué concepto, o sea, los comisarios del PP, porque el PP ha tenido comisarios en Europa, y digo yo, a Cañete le dirigía la política el último funcionario de su... Digo, porque a lo mejor deberían haber avisado y no darle el sueldo a Cañete, que ya tiene bastante, y dárselo al funcionario que dirige la política, ¿no? O sea, es que son unas barbaridades de tal tamaño, pero realmente yo es que creo que aquí ya estamos acostumbrados, porque como pues hoy es Doñana, la semana que viene será la siguiente, y nunca pasa nada, pues bueno, yo desde luego como ciudadano español me alegra que cuando un partido se inventa una mentira del tamaño de la Torre Eiffel... Tampoco ha salido nadie a rectificar ¿no? Del gobierno andaluz, a mí eso, después de que les hayan desmentido abiertamente claro. En un movimiento efectivamente muy poco habitual de la comisión. Es que están demostrando un desconocimiento tan profundo de cómo funciona la Comisión Europea, que es sorprendente, sinceramente, porque cómo se puede salir, a mí lo último, esto ya de el hijo de Planas, el que está mal metiendo, el hijo del ministro de Agricultura es un señor técnico con un perfil profesional elevadísimo que nada tiene que ver con tejemanejes políticos y que aparte es que así no funciona Bruselas ni la Comisión Europea. Y que él mismo hizo una declaración de conflicto de intereses para precisamente no tener que participar de determinados expedientes, por lo que, pues para evitar que se puedan hacer este tipo de utilizaciones, ¿no? De comentarios. No, pero háblale de conflictos de intereses al partido de la alcaldesa de Marbella. Es que claro, pues se ríen, lógico. Daniel. Conozco poco el tema, pero por escuchando a los compañeros y haciendo un análisis estos días, yo creo que esto al final se trata de un problema de contaminación ideológica, de cómo tratar la política para que constantemente haya un conflicto sobre el que tú te puedas parapetar para evitar ver lo que realmente está sucediendo. Yo creo que lo que ha pasado en Doñana me parece que es que ellos saben que no hay agua. Porque esto no es una cosa opinable. ¿Hay agua o no hay agua? No hay agua. No hay una solución intermedia. Y creo que se recalifican algunos terrenos de regadío para que en un momento próximo las subvenciones tengan que llegar. Creo que esta era la maniobra que por atrás podía estar presente. De tal forma que determinadas zonas o poblaciones, pues bueno, al alentar al voto frente a una junta que había tenido en cuenta unas reivindicaciones que sabían que técnicamente o ecológicamente son imposibles. ¿Qué es lo que sucede? Que en este juego de repente ha entrado, como no podía ser de otra forma, la Comisión Europea. Y creo que lo que normalmente hubiera sido un repliegue rápido, y ha habido incluso estas semanas un cierto tono que parecía que a lo mejor la Junta replegaba velas, que pedía al gobierno reuniones de bajo perfil, sin medios, para intentar... Vemos que siguen ahí. ¿Por qué? Porque creo que por un lado hay quizás un incentivo desde la derecha europea con estas pugnas que ha habido entre Weber con respecto a von der Leyen para poder perjudicarla, pero creo que lo que importa más es que aquí hay un momento en que empieza a surgir una contaminación de la política que incluso es permisible ya hacer daño a lo institucional si tú vas a poder sacar rédito de ello. Esto que se ha dicho sobre la Unión Europea es ridículo. Es decir, los comisarios de la Unión Europea ahora y hace 15 años miran por la Unión Europea y por la política que en ese momento esté aprobada. Sea esta buena o mala o a nosotros nos parezca buena o mala. Es decir, que hace 15 años cuando apostaban por lo que yo he dicho respecto a Grecia no se movían un milímetro de ahí. Esto es lo mismo. Es decir... hay un momento donde tenemos que ser serios y ver que un comisario de precisamente el poder ejecutivo de la UE no se va a dejar aconsejar como si estuviéramos hablando de un teje-maneje en un ayuntamiento por ahí de un concejal de urbanismo con su primo que no sé qué, no, esto no funciona así y ellos lo saben y ellos son el Partido Popular. Que lleguen a este punto de perjudicar lo institucional para crear un conflicto
del que alimentarse, creo que representa la contaminación de lo que es la izquierda liberal por parte del populismo de derechas. Perdón, de la derecha liberal por parte del populismo de derechas. Isabel. Yo lo único que sí que el origen de todo esto es una realidad, que hay 1 millar de familias de agricultores que hace 10 años, porque había que reordenar un crecimiento de la agricultura intensiva, que era una locura, que desde los años 80 aquello se había desmadrado, y es que tú te paseas por allí y a las puertas de Doñana hay plásticos de fresa, o sea, eso es que hay que verlo, eso es una locura. Pues en esa reordenación de 2014 se pudieron cometer injusticias, pues porque siempre es complicado cortar un terreno y decir, de aquí para atrás es de regadío, de aquí para atrás de secano y de aquí para atrás forestal. O sea, hay un problema de origen y es verdad que hay agricultores a los que hay que darle una solución. Ahora, que la solución sea a las bravas, te voy a declarar el suelo de regadío, aunque no haya agua, aunque Doñana esté en el momento más crítico de la historia y en medio de una sequía brutal, y encima me voy a poner el mundo por montera y me voy a enfrentar a la Comisión Europea, es que me parece, sinceramente, una locura. Todo esto de Doñana, este enfrentamiento entre el gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno y el Ejecutivo Central, ha hecho que Isabel Díaz Ayuso busque su propio escenario de confrontación con el gobierno para tratar de recuperar ese papel en el que la presidenta madrileña se gusta tanto y que entienden en la Puerta del Sol, además, bueno, les beneficia electoralmente. Pero esta vez el motivo no puede ser más peregrino. Es la posibilidad de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acuda mañana a los actos institucionales por el Día de la Comunidad de Madrid, por el 2 de mayo. Dice el gobierno de Ayuso que no lo han invitado formalmente y pone el grito en el cielo por su posible presencia, a pesar de que el año pasado estuvo sin mayor problema y a pesar de que lo habitual es que el Ejecutivo mande, bueno, pues a los representantes que entienden, ¿no?, a actos institucionales como este. Claro que el año pasado, bueno, pues no era año electoral. El gobierno central hoy ha evitado entrar a la polémica. Veremos mañana. Radio Madrid, Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. La verdad es que el presidente andaluz lleva semanas ganando a Ayuso en esa competición por ver quién confronta más con el gobierno, y en la Puerta del Sol saben que esa es su principal baza electoral, así que la estrategia pasa por abrir nuevos frentes con el Ejecutivo. Ya lo vimos en el pasado con el COVID o con las distintas leyes que ha ido aprobando el gobierno. La excusa esta vez es más frágil, la presencia o no del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en los actos del 2 de mayo. El gobierno regional se escuda en que no ha sido invitado, solo se invitó a la ministra de Política Territorial, así que hoy el número 2 de Ayuso, Alfonso Serrano, trataba de alimentar la polémica. Pero es que el señor Bolaños no está invitado. A mí me han enseñado que cuando a mí no me invitan a un sitio, yo no voy. A no ser que lo que quiera es montar lío, ¿no? Pero en la Moncloa ya conocen la estrategia y prefieren no otorgar demasiada munición a la presidenta madrileña. La portavoz Isabel Rodríguez defiende la presencia del Ejecutivo en el acto. El gobierno estará representado y tendrá muy difícil explicar que quiere convertir su fiesta en una pelea política. Veremos si finalmente Bolaños, que es madrileño de nacimiento, acude a los actos. Ya lo hizo el año pasado sin más consecuencias, pero esta vez es distinto porque queda un mes para las elecciones y en la Puerta del Sol parecen haber encontrado la coartada perfecta para recuperar presencia nacional y evitar de paso hablar de su gestión en sanidad o en las residencias. El caso es confrontar, Manuel. Bueno, esto lo hace un presidente catalán y está a punto de la imputación y hay especiales en los medios, pero durante una semana, como lo hace la ultraderecha madrileña, pues no pasa nada. Y yo creo que este es el análisis que hasta ahí puedo leer, porque es que no tiene otra historia. Es tan simple y tan evidente lo que buscan, lo que llama la atención es eso, la reacción. Si llega a tener un apellido catalán, estaba en este momento en determinadas instancias judiciales, trabajaban el 1 de mayo, el 2 y el 3, y el 4 ya tendría problemas la compañera Ayuso. Totalmente. Daniel. No, poco que añadir. Es que yo cuando venía preparando y el programa en el metro apuntaba en el cuaderno: Ayuso busca confrontación, he puesto unos puntos suspensivos y ya me lo dejo ahí apuntado para, o sea, cuántas veces en estos últimos 3 años, 4, hemos tenido el mismo titular, un titular ya clarísimo, obvio, que fundamentalmente lo que consiste, bueno, pues es en enfangar la política hasta lo más trivial, como quién o no va, porque vamos a ver, esto sucede siempre de la misma manera. Es decir, la institución que organiza puede lanzar unas invitaciones, pero las instituciones que las reciben pueden, digamos, proponer invitados y nunca pasa nada. Esto funciona así de toda la vida. O que pasa de repente que no, usted no viene, parece esto una discoteca, usted no entra, que no me gustan sus zapatos. Esto no tiene sentido.
Claro, es que en este caso se ven demasiado las costuras, ¿no?, a esta estrategia de Ayuso, Isabel. Es evidente, lo que pasa es que es una estrategia que en las últimas autonómicas le funcionó. O sea, ella se convirtió en casi la líder nacional que confrontaba con el presidente del gobierno, y durante toda la pandemia le fue estupendamente. En Madrid le pusisteis altares en algunos bares, ¿no?, porque ella era la defensora de la hostelería durante la pandemia de COVID. Si pusisteis es un poquito bueno, los ofensivo, madrileños, pero... no, perdón, le pusieron, perdón, pero quiero decir que le ha funcionado, que ella obtuvo un buen resultado, esto le da rédito electoral y por ahí va a seguir yendo. Lo que pasa es que yo no sé si ahora mismo... Es verdad que es todo tan evidente, aparte me parece de una descortesía, y la convivencia entre instituciones. Vamos a ver, ¿cómo que le vas a negar la entrada a un ministro del gobierno de España? O sea, que ¿esto qué es? República Independiente de Madrid, no tiene ningún tipo de sentido. La lealtad institucional pasa por unas normas mínimas de cortesía y de protocolo. Si un señor ministro quiere venir, por mucho que te fastidie, te aguanta, intenta no saludarlo, da un titular mejor para llevarte tú las cámaras y punto. Pero este berrinche de niños chicos me parece ridículo. El caso es que con estos berrinches que decías, Isabel, como apuntaba también Javier Carrera, la presidenta madrileña, Manuel, consigue poner el foco en este tipo de asuntos sin relevancia y pasar de puntillas por otras polémicas como su gestión sanitaria o la de las residencias, por ejemplo. Bueno, eso es evidente, ¿no? Quiero decir que mientras estamos enredados en hablar de cosas triviales, pues la gestión sanitaria se ha deteriorado y, bueno, y la de las residencias, en fin, qué decir, ¿no? Hay 7.291 personas que murieron sin asistencia hospitalaria en las residencias de Madrid solo en 2 meses. Y la presidenta de la comunidad no ha tenido ni la dignidad de reunirse con los familiares ni dar ninguna explicación sobre algo que es muy inexplicable, pero muy tremendo, ¿no? Pero eso sí, es la tierra de la libertad, nunca te encuentras con tu expareja y otras idioteces similares, ¿no? Y sobre todo que no te pase nada, porque en el momento en que te pasa algo pasas a ser un ciudadano de segunda. Y además con la sombra de la sospecha de que te manejan políticamente unas fuerzas oscuras. Lo digo porque mañana hay manifestación de los afectados de la línea 7B de metro de San Fernando de Henares, que como muchos oyentes saben, bueno, pues es un auténtico desastre, que no se ha calculado bien las obras del metro y se están hundiendo literalmente los pisos. Hay barrios hundidos y otros que se tienen que tirar, y estas personas pues evidentemente lo que exigen es lo más normal, soluciones inmediatas de habitabilidad, y que más o menos esto se vaya arreglando, porque ya llevan un tiempo exageradísimo con este problema que además les causa una incertidumbre tremenda. ¿Cuál es la respuesta de la administración de Ayuso a esto? Están politizados, les quieren meter aquí una manifestación mañana, tal. A lo mejor lo que tiene que hacer es, aparte de la recepción, bajarse a hablar con ellos y darles soluciones, digo yo. Veremos qué pasa mañana. Vamos a ponerle ya al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Hoy se conmemora el 1 de mayo, fiesta en honor de todos aquellos hombres y mujeres que lucharon y luchan en todo el mundo por conseguir el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales. Es una gran fecha. Ayer, 30 de abril, fue el aniversario de la muerte de Clara Campoamor, una fecha que también debió haberse conmemorado en España porque ella representó también la lucha por el reconocimiento de unos derechos, los derechos civiles y políticos de las mujeres. El debate que propició aquella diputada madrileña, su herencia, sigue vigente hoy día. ¿Se puede posponer el reconocimiento a la igualdad legal de las mujeres hasta que se produzca una modernización suficiente en la sociedad encomendada a los hombres? ¿Puede la democracia occidental mantenerse inmóvil a la espera de que evolucione el régimen talibán en Afganistán, que trata a sus mujeres como verdaderas esclavas, o a que el gobierno iraní vaya poco a poco aceptando que sus ciudadanas tienen los mismos derechos que los hombres? Clara Campoamor defendió en 1931 que no, y seguiría hoy peleando y manteniendo que no se puede sacrificar el derecho de media población, sea cual sea la moneda de cambio. Es increíble que 90 años después esta discusión siga viva en medio mundo. Punto y 25. Daniel Bernabé, Isabel Morillo, Manuel Rico, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buena semana. Gracias, buenas noches. Y para cerrar este 1 de mayo, vamos a marcharnos con algunas reflexiones más sobre el trabajo, sobre la forma en que entendemos y vivimos el trabajo en la actualidad. Son las que encontramos en la literatura, en el teatro, en la cultura.
y que ha recopilado para Hora 25 Dani de la Fuente. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Que el trabajo es una condena es algo que se remonta a siglos de historia, aparece hasta en la Biblia, aunque Rafael nos invita en este tema a resignarnos. Trabajar con fe y esperanza. A trabajar con fe y esperanza por un mundo mejor. También habla mucho de deshumanizar. El sistema deshumaniza. Es la banda sonora de Contracciones, una distopía laboral teatral protagonizada por Pilar Castro y Candela Peña, que no augura un mundo mejor. Lo que el empleado está dispuesto a hacer por un puesto de trabajo, sino lo que el sistema es capaz de hacer para que tú hagas lo que él quiere que hagas. Tampoco lo hacen los empleados, una historia de ciencia ficción de la danesa Olga Raven, publicada por Anagrama. A lot of people globally are very afraid of artificial intelligence. Sobre la deshumanización y la precarización del trabajo, fruto de los algoritmos y de la inteligencia artificial, digitalización, nuevas tecnologías y falta de privacidad, el no poder desconectar. John Lennon, inspirado en la división de clases de los años 40, 50 y 60, compuso Working Class Hero para contar la historia de alguien que crece en la clase obrera del capitalismo. En los 80, con la expansión del capitalismo y de la industrialización, de la crisis y los recortes, llegaron las huelgas sindicales, las revueltas laborales y ya no nos resignábamos. Con Lou Reed, a no resignarse invita a la cultura hoy, que se esfuerza por cambiar la cultura laboral. Hay más recomendaciones para estos días de asueto. Gozo es un ensayo de Azahara Alonso que nos invita a seguir siempre como si estuviéramos de vacaciones. Apuesta por parar, mirar lo que hacemos, el ritmo que llevamos y dedicar menos horas al trabajo y más a la pereza. Marina, Isabel, Manuel, Daniel, a no hacer nada. Se puede decir que no, un trabajo no es el gran eje de la vida, que en parte sí, por supuesto, porque es la supervivencia, pero hay otros ejes y puede ser sencillamente tomarse un respiro, si es posible. Gozo en Siruela es una reflexión sobre el tiempo, el trabajo y el turismo. Estar siendo invadidos por una cierta forma de consumir los lugares y sin embargo lo ejercemos al mismo tiempo porque esa productividad nos agota tanto que solo queremos escapar. Otro libro que pone sobre la mesa el debate de la jornada laboral de 4 días por el mismo sueldo, ojo, es Derroche, de María Sonia Christoph, en Random House. Te quieren hacer creer que son naturales un montón de cosas que no lo son. Estar todo el día trabajando, no tener tiempo para, por ejemplo, sociabilizar, que es para la amistad. Vivir para trabajar o trabajar para vivir, un dilema para muchos de los individuos que conforman la sociedad contemporánea y occidental. Claramente no somos libres, ¿no? Cualquiera se da cuenta. Todo tuyo ya, Manu, ¿no? Canción, qué bonita, para cerrar Hora 25. Y para la previa del larguero, sí, claro. Para la previa del Madrid y del Barça de fútbol que te decía antes, y también del baloncesto, porque mañana juega el tercer partido el Real Madrid de básquet en Belgrado contra el Partizan, después de todo el lío de las sanciones y la pelea del otro día. Si pierden, eliminados. Así que mañana es todo o nada para los de básquet, ahora también lo trataremos. Mucha emoción en el larguero. Nos vamos ya. Mañana vuelve Aimar Bretos con un programa especial de Hora 25 desde la Sala Galileo Galilei de Madrid, con Reporteros Sin Fronteras, en la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Que nadie se lo pierda. Ha sido un placer como siempre. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.